Ya. ¿Qué era una vacancia entonces? ¿Qué es una vacancia? Es una zona donde hay un átomo que no está en su posición. Eso está casi. Ya, en el caso de la vacancia, recuerden, espacio vacío. En la red cristalina debe haber en general uno habla de un átomo, ion o molécula, pero cuando hablamos de sólidos iónicos cristalinos, tiene que haber un ion. En el caso de la vacancia, debía haber un ion en ese punto, pero este salió de allí y dejó el espacio vacío. Eso es una vacancia. ¿Ya? Cuando hablamos de una sustitución, ¿de qué estamos hablando? Es cuando ingresan átomos a un cristal, pero si bien son diferentes, tienen un tamaño y una forma similar. La forma y el tamaño ahí podrían ser similares o podrían ser distintos. Lo que importa aquí es que un punto de la red cristalina es sustituido por otra cosa. Aquí un ion que debiera estar en la red cristalina lo retiramos y en vez de él lo sustituimos por otro. ¿Ya? Y los intersticiales, ahí yo prefiero que veamos una imagen. Siempre ustedes piensen que es comparar estos defectos puntuales, tiene que ver con comparar la estructura perfecta, la estructura ideal, con la estructura que realmente tenemos. En la práctica, en realidad tenemos más bien estructuras que siempre tienen algún tipo de defecto. ¿Ya? Ahora, hablamos de defectos o impurezas, pero de pronto esas impurezas, esos defectos, hacen a ciertos sólidos escasos y como bien escasos son bastante valiosos. ¿Ya? Así que uno podría discutir un poquitito ese concepto, pero bueno, siempre le llamamos como defectos o impurezas. ¿Ya? Se fijan que en este caso ustedes tienen en el caso de un intersticial, ustedes tienen en la estructura perfecta, debiera haber un espacio vacío, pero en este defecto ustedes tienen que hay algo que está ocupando ese espacio que debiera estar vacío. ¿Qué lo está utilizando? Puede ser un ion del propio cristal, puede ser un ion externo, puede ser otro átomo, una molécula, puede ser cualquier otra cosa. La cuestión importante es que ahí tendría que estar vacío y no lo está. Eso es una impureza intersticial. Una vacancia implica que queda el espacio vacío, de ahí vacancia. Debiera haber un punto de red ocupado con un ion y en este caso se pierde y queda el espacio vacío. Y cuando hablamos de sustitución, debiéramos tener un punto de red o utilizado y ocupado por un ion en específico y en vez de ese ion tenemos a otro ion ocupando. En ese caso estamos ante una sustitución. ¿Ya? En este caso es importante que, eso sí, tengamos la perspectiva de que de repente pensamos en un cristal muy, muy como rígido, como que no le pasa nada más que este punto se altera y nada más. Pero en realidad se puede alterar más que solo un puntito. Ya, si dejan una vacancia, indefectiblemente los planos se van a mover, se van a distorsionar. Si tienen una impureza intersticial, de alguna forma van a tensionar esa zona que tenía que tener un espacio vacío y además las distancias entre los participantes van a variar y eso va a tensionar un poquitito más la estructura. ¿Ya? Así que ahí ojo con eso. ¿Ya? Eh, Tejidos dentales mineralizados. Antes de pasar a eso, ¿quedó claro lo de las impurezas, los defectos puntuales? ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. Em, perfecto. Tejidos mineralizados en boca. ¿Qué tenemos allí? ¿Qué podrían mencionar como
estructuras mineralizadas? Díganme para poder escribir. El esmalte, Ya, el esmalte, la dentina, perfecto. Cemento, La dentina, perfecto. ¿Qué más? cemento, profe, Cemento. ¿Y qué más? y el hueso alveolar. Y hueso, perfecto. En realidad ahí tenemos estructuras mineralizadas. Ahora, esas estructuras mineralizadas, eh, ¿qué mineral tienen? ¿Cuál es la fase sólida? La hidroxiapatita. En este caso es hidroxiapatita, ¿cierto? ¿Cuál sería la fórmula de este mineral? Esto sí que tienen que ser capaces de recordarlo. Calcio Calcio, 10, ya. Mira, antes de poner los X3. subíndices, veamos. Calcio, ¿qué más tiene? No vamos a ver una sustituida. En desmineralización, remineralización vamos a discutir eso, ¿ya? Veámoslo, asumamos que fuera una hidroxiapatita pura. ¿Qué es lo que tiene? Calcio, ¿ya? Hidróxilo Hidroxilos, y ¿ya? fosfato. Y Y fosfato. fosfato. Perfecto. Aquí, ojo, no le puedo poner subíndices, así que ustedes ahí tienen que tener claro que los números que vamos a anotar ahora tendrían que ir abajo, ¿ya? Y en el caso del calcio son 10 calcio, 2 hidroxilos y 6 fosfatos. ¿Ya? Ahora, normalmente lo van a encontrar escrito así. Así que lo vamos a dejar para que para seguir la convención nada más, ¿ya? En todos los casos la fase mineral es la misma. Por eso es que es tan importante saber la estructura de la hidroxiapatita, cómo se comporta, cómo se organiza la celda unitaria, qué propiedades tiene, y ya después podemos empezar a discutir respecto a las propiedades o al proceso formativo de las estructuras dentales. ¿Cuál sería el sistema cristalino que tiene esta, esta fase sólida? ¿Cuál era el sistema cristalino para la hexagonal. hidroxiapatita? Hexagonal. Hexágono. Pero por favor respondan, no pregunten, ¿ya? Eh, Respondan nomás, si nadie los va a censurar por cometer un error aquí. Esa es la idea, con confianza. ¿Cuál es el sistema cristalino? Hexagonal. Hexagonal, eso, perfecto. Y si se equivoca, bueno, da lo mismo ahora, ¿ya? En este momento da lo mismo, hexagonal. Ya pues, entonces ahí tenemos caracterizada la fase sólida que está involucrada la- eh, en los tejidos duros, eh, tejidos mineralizados del ambiente oral. En este caso sería el diente, esmalte, dentina, cemento y hueso. Cada uno de estos tiene una composición específica, una composición distinta, ¿ya? Podríamos comparar las composiciones de, de estas estructuras. A ver, si nosotros tuviéramos que hacer un cuadrito, ¿ya? Ya, vamos a tomar esta estructura y vamos a hacer un cuadrito entonces. ¿Qué pasa si tuviéramos que hacer un cuadrito aquí? En realidad eso me salió muy feo.
Ya, vamos a poner aquí el esmalte. Vamos a poner luego la dentina. Dentina. Cemento y hueso. Vamos entonces. Contenido orgánico, materia orgánica. ¿Qué podríamos decir de cada uno de estos tejidos? ¿Qué podrían decir? De todos estos, ¿cuál es el que tiene mayor contenido orgánico? ¿Cuál es el que tiene mayor contenido orgánico? La dentina. El mayor contenido orgánico. La dentina, en realidad el mayor contenido orgánico lo tenemos en cemento y hueso. Ah, ¿Ya? Perfecto. Aquí vamos, en realidad vamos a ponerlo en términos como pictográficos nomás. ¿Ya? Ustedes tienen las tablas con los datos, así que tenemos una menor medida en dentina, pero en esmalte casi no tenemos materia orgánica, así que no le vamos a poner ni siquiera una estrellita. ¿Ya? En términos de agua, ¿qué podríamos decir? el hueso el que más tiene. El hueso es el que más tiene, ¿ya? Mayor contenido de agua. Perfecto, ¿ya? ¿Cuál le seguiría? Revisen las tablas que tienen en sus apuntes. Tanto cemento como dentina andan parecidos. Y el esmalte casi no tiene agua. ¿Ya? En el esmalte casi no hay agua. En cambio, la dureza es como al revés, ¿o no? Lo más duro es el esmalte. Luego tenemos la dentina, luego el cemento y el hueso, que es casi parecido al cemento, así que está. ¿A alguien se le ocurre por qué el hueso no puede ser tan duro como el esmalte? ¿Por qué razón? Porque el esmalte es más denso. No, pero eso no explica un dato nada más. Pero la pregunta es ¿por qué razón tienes que tener
uno ser más duro que el otro. O sea, podrían ser los huesos funcionales si fueran tan duros como el esmalte. ¿Qué creen Porque ustedes? está en contacto directamente con los alimentos y la masticación. ¿Ya? Y eso requiere que sea lo suficientemente duro y lo suficientemente capaz de aguantar el maltrato que le damos a las piezas dentales. Eh, pero en el caso del hueso, piénsenlo desde el punto de vista de que el hueso no solamente debe ser duro, sino que también tiene que ser flexible para que pueda aguantar lo- los embates de, el movimiento. En el caso del esmalte, es muy rígido, es muy duro, muy denso, eh, pero es una pequeña porción, es muy delgadito. ¿Ya? ¿Puede funcionar? Sí, pero no va a funcionar y sería muy quebradizo si todo el diente fuese de esmalte, por ejemplo. Sería muy fracturable. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahí? Es un material compuesto entre el esmalte, que tiene una dureza muy, muy, muy alta, y la dentina, que es un poco más elástica. Entonces, de alguna forma, este material compuesto permite que las zonas internas son capaces de absorber los impactos y no se fractura la pieza dental con cualquier tipo de fuerza. Existe la posibilidad de que se fracture, pero no se pasan fracturando como si nada. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más podríamos poner? Contenido mineral. Si consideramos el contenido mineral, ¿qué deberíamos decir? ¿Cuál es el que tiene el mayor contenido mineral? El esmalte, El esmalte. Perfecto. ¿Cuál es el que tiene menos contenido mineral? el hueso. Hueso, ¿cierto? Cemento también. Andan con cantidades parecidas. Y bueno, la dentina queda a medio camino. ¿Ya? Si se fijan, ahí podríamos hacer comparaciones de la composición mineral en cada una de estas estructuras. Pero recuerden siempre que lo que nos va a importar no es solamente la composición, sino que la composición y asociarlo a la funcionalidad. ¿Ya? Eso. Mm, ya, ejercicio número 11, pregunta número 11. ¿Qué es la biomineralización? ¿Qué es la biomineralización? Es como una mineralización, pero mediada por células. Ya, por ahí va, por ahí va. La biomineralización es una mineralización en la que hay una participación de un organismo vivo. ¿Ya? Cuando uno ve, por ejemplo, eh, aquí le puedo compartir una revisión sobre biomineralización. Y lo que él propone en el epígrafe es lo que me interesa a mí aquí. La biomineralización une los tejidos orgánicos blandos, los que son compuestos, tienen una composición similar a la de la atmósfera y el océano, con materiales duros y sólidos de la Tierra. Ellos proveen a los organismos esqueletos tales como esqueletos y conchas para poder sobrevivir. Entonces, fundamentalmente, estas estructuras lo que van a permitir es proteger a los organismos vivos. Piensen ustedes en que los biominerales entonces van a permitir, por ejemplo, proteger a los pólipos formando el coral,
van a permitir tener exoesqueletos a los moluscos y tenemos conchas que los van a proteger. En el caso nuestro, por ejemplo, los biominerales que mencionamos, esmalte, dentina, cemento y hueso, nos sirven para alimentarnos, nos sirven también para poder movernos, nos sirven para como tejido de soporte, para que nuestro organismo pueda estar erguido. Entonces, de esa forma ahí los podemos mencionar. Y aquí hace una definición interesante de lo que es biomineralización. Biomineralización se refiere al proceso por el cual organismos forman minerales. ¿Ya? Es como un poco genérica, pero no por ello deja de ser importante. ¿Se fijan? Aquí hay una asociación entre una fase mineral y hay un organismo que va a estar sintetizando este biomineral. La gracia que tiene esto es principalmente, está principalmente asociada al control que uno pueda tener en la formación del mineral. La gracia es que un organismo vivo puede controlar la forma del cristal, puede controlar la velocidad de crecimiento de un cristal, puede controlar el término de la formación del cristal, y entonces hay múltiples posibles puntos de control, hay múltiples formas de ¿cómo se llama? Atender al crecimiento de estos cristales. ¿Se fijan? Si yo les muestro la siguiente imagen, me gustaría que ustedes pudieran responder a una pequeña preguntita. Ya. Entonces, fíjense en la votación y ahora van las imágenes que les voy a... Ya. ¿Cuál de las dos les tinca más que es un biomineral? Ya. Estamos listos. Terminamos. Bueno, ahí les comparto los resultados. Mayoritariamente han dicho la de la izquierda y en realidad eso es cierto. La leyenda indica aquí que aquí ambas estructuras son de carbonato de calcio, ambos son calcitas. Pero si ustedes se fijan, en el caso de la izquierda hay un ordenamiento específico. Eso ya no parece formado de manera aleatoria. En el caso del lado derecho, el crecimiento de los cristales da la impresión de que crecen en todas direcciones sin ningún tipo de control. Y eso hace que sean como estructuras regulares. Y pues bien, eso es lo que tiene que ver con los biominerales. Fundamentalmente que ustedes pueden controlarlos y pueden regular la manera en que estos se presentan y finalmente le dan la funcionalidad a estas estructuras.
¿Cuál será la importancia de la matriz orgánica para formar un biomineral? A ver, ¿cuál será la importancia de la matriz orgánica para el biomineral? Espérenme un poquitito.